Bueno, familia, sean bienvenidos esta tarde a esta transmisión de nuestra congregación Trigo y Miel aquí en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero hablar esta tarde a la iglesia de Trigo y Miel. Quiero hablar esta tarde. Quiero que por favor preste mucha atención. Siéntese por favor y preste muchísima atención. He venido hablando no tan solo he venido hablando a la iglesia, he venido hablando más a la gente que necesita una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Pero también esta tarde, durante mucho tiempo, el Espíritu Santo ha venido marcando, hablando a mi vida, a mi corazón, para ministrar a la iglesia. Creo que la iglesia Trigo y Miel específicamente necesita ser ministrada. He estado dando unos mensajes, yo digo homiléticamente, pues muy sencillos, muy entendibles. Pero esta tarde quiero dar un mensaje un poquito más profundo. Quiero dar un poquito más de carne, un poquito más de alimento más sólido para la congregación, para la iglesia. Y el tema que le puse a esta plática se llama El amor de muchos. Y está en el Evangelio según San Mateo, mi base bíblica, capítulo 24, en los versículos 12 al 13. Escuche por favor lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay una promesa de parte de Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo no sé cuánto usted pueda entender la gran responsabilidad de hablar o de que alguien se pare tras cámaras o frente a un púlpito, a una congregación y dé palabra de Dios. Pero ya desde hace un rato Dios ha venido hablando a mi corazón, a mi vida, porque cuando Él quiere hablar algo, porque cuando Él quiere exponer algo a la iglesia, siempre, eso yo se lo puedo asegurar, familia, siempre primero habla al que va a exponer el mensaje de la palabra. Y puedo asegurarle yo esta tarde que Dios ha hablado a mi vida de una manera especial. He entendido acerca de lo que voy a hablar y creo que y pido al Espíritu Santo que usted y yo también lo entendamos. Me gustaría pedirle algo en esta tarde. Pídale al Espíritu Santo que hable. Yo he orado mucho. Todas las noches le he pedido a mi Dios que sea Él, que sea su Espíritu Santo quien hable a los corazones. Hace unos días, y creo que más de alguna vez, o en alguna de estas pláticas que hemos tenido domingo a domingo, lo he dicho. Entablé una conversación con mi esposa y desde ahí el Espíritu Santo sigue hablando a mi vida. Y la conversación que entablé era acerca de las señales. Y aquí en Mateo capítulo 24, los versículos 10 en adelante, hablan acerca de todas estas señales que Jesucristo dijo. Porque si algo estamos seguros, familia, es que durante mucho tiempo hemos venido compartiendo y hemos venido predicando que Jesús está a la puerta. Pero si algo que sabemos es que hoy más que nunca sabemos que Jesucristo viene pronto. Desde que tengo uso de razón se ha predicado que acerca de la venida de Jesucristo, pero le vuelvo a repetir, hoy más que nunca sabemos que las señales se están cumpliendo. Pero casi por lo regular nos enfocamos a las señales que Mateo habla, pero hay una en especial en la cual yo me quiero enfocar. Mateo 24,
desde el versículo 3 al 8, escuche lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, habla de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto solamente será el principio de dolores. Según Mateo es lo que nos dice. Y creo que mucho de todo esto se ha cumplido. Hemos hablado y hemos visto acerca de guerras. Una guerra muy sonada fue la guerra del Golfo Pérsico. Una guerra también muy sonada es la guerra de Irak, que sostuvieron los aliados en contra de este país de Medio Oriente. Hemos oído hablar de rumores de guerras como lo que se estaba rumorando que iba a suceder en Venezuela. Pero una de las señales que habla y que dice claramente que Jesucristo ya está a la puerta y que pocas veces le hemos dado tanta importancia, es que dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Es cuando le damos tan poca importancia el ver que el amor de muchos se va a enfriar o se está enfriando. Y la realidad es que en este momento, usted y yo que estamos escuchando esta plática, es algo serio. Yo le dije que va dirigida especialmente a la iglesia, va dirigida a la gente que, si somos sinceros y analizamos un poquito nuestra vida y que hemos sentido que se está enfriando el amor que en un tiempo sentiste hacia nuestro Dios, hacia tu primer amor. Así como los médicos pueden diagnosticar, entendamos esto, las enfermedades, así como los médicos pueden incluso decirte, diagnosticarte la enfermedad que tú tienes, o es más, si tú te acercas con alguien y tan solo con el hecho de que ponga su mano sobre tu frente, sobre tu mejilla, y digan, probablemente te va a dar fiebre, probablemente de igual manera, Dios a nosotros los pastores nos ha revelado cuando el amor de la iglesia se está enfriando. Y es que cuando hablamos de el amor de muchos se enfriará, Jesucristo no se estaba refiriendo a los fariseos, no se estaba refiriendo a los escribas, no se estaba refiriendo a los saduceos, no se estaba refiriendo a los inconversos. Jesucristo se estaba refiriendo a la misma iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de una congregación. Estoy hablando de nosotros como templo, de manera individual, yo como iglesia, yo como templo del Espíritu Santo, como el amor de muchos, dice la Escritura, se va enfriando. Y así como el amor de los matrimonios que a veces tienen 20, 30, 40 años y a veces el esposo o la esposa identifica que ya no es el mismo amor que se tenían de recién casados y buscan algo, van a una terapia de pareja, buscan a un psicólogo, buscan la consejería de un pastor o buscan la consejería de alguien profesional en la materia porque quieren ellos rescatar o avivar la llama del amor que en un tiempo sentían. Es lo mismo
que esta tarde trata el Espíritu Santo de hacer y de avivar la llama que muchos de nosotros o mucha gente ha perdido. El apóstol San Pablo da una recomendación a un joven llamado Timoteo, y la recomendación que le da el apóstol Pablo a este joven que iba empezando, y le recomienda, Timoteo estaba en su primer amor, pero aún así Pablo le dice: hey, aviva la llama, que haya un avivamiento de la llama, del fuego, del don de Dios que hay en ti. Y es la misma recomendación que el apóstol San Pablo nos da a nosotros como iglesia. Y algo que quiero que quede bien claro es que cuando hablo de iglesia, una vez más se lo digo, está hablando de mi persona, de nuestra persona. Esta tarde quiero pedirle algo, familia. Esta tarde quiero pedirte de manera individual algo, que por unos minutos hagas un ejercicio. Haz este ejercicio. Recuerda ese día que te enamoraste de Jesucristo. Recuerda ese día que le dijiste a Jesús: sí, sí acepto que vengas y gobiernes mi vida. Sí te acepto como mi único y como mi suficiente Salvador. Lo mío fue un 4 de junio de 1994. Y lo recuerdo cuando decidí hacer a un lado toda mi vida pecaminosa y aceptar a Jesús. Decidí que Él gobierne, pero yo quiero que usted lo haga. Ese amor que usted sintió, yo me acuerdo que yo venía cantando algo que nunca había hecho, como ese día 4 de junio del 94. Venía cantando, eran como las 10 de la noche sobre las vías del ferrocarril en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Venía cantando y alabando a mi Dios. Pero yo quiero que usted recuerde cómo era su primer amor, cómo fue ese encuentro de manera personal con Jesucristo, desde esos momentos que tú entregaste tu vida a Jesús. Si tu recuerdo te dice que tu amor ha ido de aumento en aumento y que no ha menguado, déjame decirte algo, te felicito, déjame felicitarte. Pero si somos sinceros, si somos nosotros verdaderamente sinceros y reconocemos en muchas ocasiones, nuestro amor por Dios se ha ido enfriando. Si somos sinceros y reconocemos que en muchas de las ocasiones, a veces las circunstancias han hecho que nuestro amor hacia Él se vaya enfriando cada día más. Recuerdo cuando acepté a Jesucristo en mi corazón. Recuerdo que cuando acepté a Cristo en mi corazón y me invitaban a una reunión, yo era el primero que quería llegar a esa reunión. Me acuerdo que me apresuraba, yo estoy hablando de mi persona. Si estaba trabajando, me apresuraba a hacer algo, a hacerlo pronto, para poder estar reunido con mi Señor, para poder estar ahí y disfrutar de su presencia. Yo no sé usted, pero probablemente te invitaban a servir y tú, sin importar nada, ni nada, lo único que querías era hacer su voluntad. Te digo por qué, porque estabas en tu primer amor. En muchos casos la gente tiende a retroceder. Y a veces cuando hemos perdido nuestro primer amor, empezamos a cuestionar todo. Cuestionamos todas las prédicas. Y aunque la Biblia habla acerca de que nosotros debemos de analizar, pero en muchos casos no analizamos. En muchos casos juzgamos. Y juzgamos todo. Nos volvemos o nos tratamos de volver eruditos de la palabra y hacemos a un lado la guianza del Espíritu Santo para dar paso a nuestro propio razonamiento y nuestro propio
entendimiento. Es ahí donde debemos de entender que hay algo en nuestra vida que debemos de corregir, familia. Yo quiero que tomemos en consideración lo que dice Mateo 24, pero en el versículo 12. Dice, y que la maldad, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sí tiene que ver mucho la maldad de la gente de afuera. Pero cuando Jesucristo está hablando en este momento, dice, y por haberse multiplicado la maldad dentro de nosotros. Y probablemente usted me dirá, no, pastor, está equivocado. Yo no soy una persona mala. Yo no tengo maldad en mi vida. Entiéndame, por favor. Investigué un poquito acerca de sinónimos en la Biblia de maldad. Porque la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad. Y un sinónimo de maldad en la Biblia es la palabra iniquidad. Y dice, y por haberse multiplicado la iniquidad en mí, en mi vida, el amor que yo tenía hacia Dios se iba a enfriar. Ahora la interrogante que yo quiero hacerte el día de hoy es, ¿qué tanto el día de hoy tú amas a Dios? No qué tanto ama el pastor a Dios, no qué tanto ama el hermano a Dios, no qué tanto ama el servidor o tus amigos a Dios. La interrogante que te estoy haciendo el día de hoy es qué tanto tú amas a Dios en este momento. Y yo estoy seguro que muchos me dirán, yo amo a Dios. Sí, pero la interrogante que te estoy haciendo no es que si lo amas o no lo amas. La interrogante que te estoy haciendo el día de hoy, ¿qué tanto lo amas? ¿Lo amas como el primer día que le aceptaste en tu corazón? ¿O lo amas ya un poco menos, cada día menos? El primer mandamiento que Jesucristo da, lo puede encontrar usted en Mateo o también lo puede encontrar en el Evangelio de Marcos, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la Escritura, es el principal mandamiento. Estoy seguro que en la seriedad de este tema, mis amigos, estoy tan seguro que en la seriedad de este tema, muchos me dirán, yo amo a Dios, de eso no tengo duda. Pero, por favor, entiéndame lo que trato yo de darme a entender. La interrogante no es si tú amas a Dios, porque yo estoy seguro de que tú amas a Dios. Yo pregunto, ¿cuánto amamos a nuestro Dios? ¿Cuánto amamos a Dios o si amo a Dios como el primer día en que lo recibí en mi corazón? Esto, familia, es más serio de lo que aparenta. Cuando hablamos de maldad, muchas veces relacionamos la maldad en cada uno de nosotros con la mentira. Podemos relacionar la maldad con el adulterio. Y usted me puede decir, no hay maldad porque yo no miento, yo no adultero, yo no peco de esa manera. Pero miremos qué tan serio es todo esto y cómo afecta mi vida espiritual, la iniquidad que hay en nosotros. Porque la Biblia dice que si nosotros decimos que no hay maldad en nosotros, que no hay pecado en nosotros, que no hay iniquidad en nosotros, estamos mintiendo y le hacemos a Dios mentiroso. Fíjese qué tan serio es acerca del pecado de iniquidad. Por haberse multiplicado la maldad, o es igual, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor que yo tenía hacia Dios se iba a enfriar.
Y lo serio de esto es que el libro de Éxodo, el capítulo 34, el versículo 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona, escuche bien esto, y que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al inicuo, aquel que hace iniquidad, aquel que hace maldad, y que visita la iniquidad. Ponga mucha atención usted que es padre o que el día de mañana va a ser padre. Y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miren qué tan serio es este pecado de iniquidad, que no solamente se queda con nosotros, sino que dice la Biblia que este pecado visita la primera, la tercera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación de nuestra familia. Trasciende tanto el pecado de iniquidad, trasciende tanto este pecado de iniquidad, que es un pecado generacional, que si nosotros como cristianos no entendemos, o debemos de tener más bien mucho cuidado de que esto no trascienda. En los Estados Unidos había una familia muy mencionada, que era la familia de los Kennedy. La familia de los Kennedy traía un pecado de iniquidad de manera tremenda, que no se habían cortado, y que ese pecado de iniquidad trascendió la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. John F. Kennedy fue un hombre que fue asesinado y después trascendió la iniquidad de él, y su hermano también fue asesinado. Había una maldición generacional sobre esta familia. Y aunque muchas veces se nos ha hablado de cortar las maldiciones generacionales, ahora quiero decirte algo. Si tú eres primera generación de cristianos en tu familia, debes de entender algo. Debemos de tener mucho cuidado con esto si eres la primera generación de cristianos. Usted me dirá: pastor, yo ya he cortado con toda maldición generacional. Y le creo. Yo creo que usted ha orado como padre y ha cortado o como hijo, y ha cortado con toda maldición generacional. Pero entiéndame algo. Muchas veces se nos ha enseñado a cortar esto, y muchas veces también lo hemos hecho, pero ahora hemos venido permitiendo, entiéndame, porque hemos cortado con algunas maldiciones generacionales. Estoy hablando de iniquidad, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea que esto es algo que va trascendiendo, y aunque hemos cortado probablemente la maldición de adulterio, aunque hemos cortado probablemente la iniquidad o la maldición de alcoholismo, de drogadicción, de hechicería que veníamos arrastrando de nuestros padres, muchas veces ahora en esta nueva generación, porque las cosas viejas han quedado atrás. Por favor, entiéndame esto. Estoy dando una palabra a gente entendida, a gente que puede digerir esta palabra. Ahora hemos cortado todo eso, pero hemos dado cabida a nuevas, entiéndame esto, a que se formen nuevas iniquidades o maldades en mi familia o en tu familia. Si eso nuevo no lo cortas, empezará a crecer una vez más. Y empezará ahora una nueva iniquidad. Y esa iniquidad puede trascender a tus hijos, a tus nietos,
a tus bisnietos y hasta a tus tataranietos. Y no es que yo ya lo corté, pastor, entiéndame. Lo que yo trato de decirle es que hay nuevas iniquidades que estamos permitiendo hoy en día. Como cristianos hemos estado permitiendo y hemos estado sembrando. Y a veces hemos cortado todas esas iniquidades, pero también hemos sembrado algunas otras en nuestras vidas que están creciendo rápidamente y que van a trascender a nuestras generaciones. Estamos entendiendo que esto es serio y que el amor de muchos por eso se ha enfriado, porque en algunos casos no se ha cortado el pecado de maldad o la iniquidad, y este pecado está tratando de detener a toda una nueva generación. Tus hijos probablemente el día de mañana, si no cortas esto, no te lo estoy profetizando, entiéndeme por favor, te lo estoy diciendo conforme a la palabra, pero si no cortas o no cortamos la iniquidad que el día de hoy está arraigándose o estamos sembrando en nuestras vidas, el día de mañana tu amor hacia Dios puede que se enfríe. Si no lo haces por ti, hazlo de perdido por tus hijos, para que vuelvan al camino, para que tus hijos no se aparten del camino de nuestro Dios. Todos los días como sacerdotes debemos de pedirle perdón a nuestro Dios por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y yo como sacerdote pido perdón por los pecados de mi esposa, pido perdón por los pecados de mis hijos. Y no tan solo con eso, pido perdón a Dios por los pecados de la iglesia que me ha tocado pastorear. Hay una palabra que en hebreo se deletrea A-W-O-N, Awon. Awon, así, no sé si así se pronuncia en hebreo, pero la encontré. Y significa en español depravación, perversión, completamente torcido o literalmente darle la espalda a Dios. Awon es una palabra hebrea. Y sabe que esta palabra awon el día de hoy en las iglesias se ve como algo tan normal. No se pronuncia porque a lo menos estudiando es la primera vez que yo la escucho o la leí más bien. Pero es algo tan normal y se ve tan normal ver tanta gente que antes servía a Dios. Ver tanta gente que antes servía con amor a Dios, con tanta pasión, que nunca faltaba a una reunión presencial. Y que hoy muchos de ellos literalmente le han dado la espalda literalmente a Dios. Awon. Que literalmente se han depravado, que se han pervertido, que han buscado algo completamente torcido o que le han dado la espalda a Dios. Y en el mejor de los casos, entiéndame esto, y en el mejor de los casos, todos esos que servían a Dios, todos esos que amaban a Dios y que no le decían que no al servicio y a la pasión que tenían por Dios, en el mejor de los casos, muchos de ellos permanecen en las iglesias, pero sentados sin hacer absolutamente nada. Eso es awon. Y la segunda palabra que quiero enseñarle el día de hoy, por eso le decía que a mí no me gusta ocupar muchas palabras en hebreo ni en griego, pero creo que esta vez lo amerita. Es la palabra anomía. Es una palabra griega que no sé si se pronuncia, pero se escribe anomía, que significa sin ley o carencia de ley o injusticia. ¿Sabe que nos preguntamos qué fue lo que pasó con aquellas personas que antes servían a Dios y que decidieron darle la espalda literalmente a Dios, que venían bien cimentados, que venían bien arraigados? Lo que pasa es que la iniquidad, entiéndame, de los padres no fue cortada en ellos.
La iniquidad los alcanzó y esa raíz no fue cortada porque alguien dijo, no pasa absolutamente nada. Y entonces la anomía, la palabra griega anomía, que significa sin ley o carencia de ley, viene una vez más y toma posesión de nuestra vieja naturaleza. Vivir sin ley significa hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero, hacer prácticamente lo que yo quiero con quien yo quiera. Esta es la palabra griega anomía. Y esto es lo que muchas veces estamos viviendo en las iglesias. Me puede llamar usted, si usted quiere, religioso. Si usted quiere, me puede llamar exagerado o legalista. Pero en muchas de las ocasiones, Dios nos pone a nosotros los pastores. Dios nos hace, entiéndame esto, y sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero es algo que yo, en la convicción de pastor, Dios nos ha dado. Y estamos seguros de que Dios nos dirige a identificar dónde está el error. A mí como pastor tengo una cabeza que me identifica dónde está el error que estoy cometiendo. Y esos son mis pastores. Pero yo como pastor, Dios también nos usa para identificar cuál es el error que mucha gente, o la falla que mucha gente está haciendo hasta estos momentos, o lo que está marchando mal en las iglesias, o en la iglesia a lo menos en la cual nosotros estamos pastoreando. Y en muchos casos tratamos de aconsejar a la gente, pero tristemente, se lo digo con tristeza, se lo puedo decir, muchas gentes viven en anomía, viven sin ley. Ahora, hemos confundido mucho, familia, lo que es la gracia, vivir en la gracia de Dios. Lo hemos confundido tanto, lo hemos malinterpretado tanto, porque usted me puede decir, es que yo ya no vivo bajo la ley. Entiéndame, y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque ya no vivimos bajo la ley. Pero hemos malinterpretado el vivir bajo la gracia y lo hemos interpretado como una licencia para hacer las cosas que nos vengan a nosotros. Se lo voy a decir en español mexicano. Hemos interpretado la gracia para hacer las cosas que nos vengan en gana como nosotros queramos, y lo hacemos como nosotros queremos, no conforme a lo establecido por Dios. Y cuando la gracia de Dios no significa hacer las cosas sin ningún orden. La gracia significa que Dios tiene misericordia para ser perdonados en nuestra maldad o en nuestra iniquidad. Eso es gracia. Cuando yo hago las cosas que no son, pero me acerco a Dios y le pido perdón, le pido que en su misericordia me perdone, eso es gracia. Es un regalo que no merecemos, es algo que es dado de parte de Dios, y en su misericordia Él nos perdona nuestra iniquidad y nuestra maldad. Solo que muchas veces hemos malinterpretado. ¿Sabe por qué el amor de mucha gente se ha enfriado? ¿Y sabe por qué el amor hacia Dios se ha enfriado? ¿Sabe por qué? Porque quieren hacerlo todo, o queremos hacerlo todo en anomía. Queremos hacerlo todo sin ley. Sin ley. Y lo serio, le voy a decir esto, lo serio de todo esto es que hay mucha gente que está dispuesta a servir. Yo no estoy diciendo, familia, yo no estoy diciendo que no hay gente que no esté dispuesta a servir. Hay tanta gente en la congregación que está dispuesta a servir a Dios. Sí están dispuestos a servir, pero lo malo de esto es que están dispuestos a servir a Dios en anomía. Sin ley. Están dispuestos a servir como ellos quieren, a la hora que ellos quieren, no en base a la ley de Dios o no en base al orden de Dios. Sé que muchos dirán, pastor, yo ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la
gracia. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Pero yo le contesto a usted esta tarde, sí tiene razón, no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo un orden de Dios. Y a veces también hemos malinterpretado la ley de antes del Pentateuco, la ley de Génesis hasta Deuteronomio. Hemos malinterpretado toda esa ley y hemos dicho, no, ya no más vamos a vivir bajo esa ley. Pero sí vamos a vivir, entiéndame algo, el vivir bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia, pero también vivimos bajo el orden establecido por Dios. Hoy vemos a muchos cristianos cambiándose de iglesia porque así lo prefirieron antes que sujetarse al orden establecido por Dios en una iglesia. Se lo vuelvo a repetir. Hoy vemos a tanta gente cambiándose de iglesia porque prefirieron cambiarse de iglesia que sujetarse al orden establecido de Dios en una iglesia. Ahora le hago la interrogante. Si usted en su trabajo no se sujeta a la ley o al orden establecido en su trabajo, ¿qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. O lo corren de su trabajo, o usted se cambia a otro trabajo, o usted hace su propia empresa y establece usted su propia ley, sus propias ordenanzas, y usted empieza a establecer lo que usted quiere. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, lo corren. Porque vivimos aún todavía, no bajo la ley, pero bajo el orden de Dios. Y déjeme decirle que el reino de Dios es un reino de orden. Dice en el principio, dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y cuando viene el Espíritu de Jehová, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, empieza a formar un orden en la tierra. Porque la Biblia dice, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y el reino de Dios es un reino donde se establece un orden. Y si el rey da una orden, dice la Biblia que cuando lleguemos al reino, que cuando lleguemos al cielo, el rey dará una orden. Y dice que la orden que Dios dará, y toda rodilla se doblará. Y toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que reconocer. Es la orden que Dios. Y si no lo haces en esta tierra, lo harás estando en la presencia de Dios, porque la orden de Dios, tarde o temprano, se tiene que cumplir. Hoy podemos hacer a un lado, familia, nuestro orgullo. Hoy podemos hacer a un lado nuestro orgullo y podemos pedirle perdón a Dios de todos estos pecados que enfrían nuestra vida espiritual. Hoy podemos hacer a un lado ese orgullo y podemos pedirle perdón a nuestro Dios por la maldad que está enfriando nuestra vida espiritual, que están dañando no tan solo a mi familia, porque va a trascender a mis generaciones, sino también que están dañando a nuestra iglesia. Gálatas capítulo 2, el versículo 20 al 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, que hoy en día ya no vivimos nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, entregamos todo nuestro ser a su voluntad. Y cuando nos sometemos totalmente a Dios. Por eso la interrogante que le hacía al principio: ¿cuánto recuerda cuando Dios te daba una orden de recién enamorado de Él? Cuando le decía: te espero a tal lugar, en tal parte, ahí te espero. Yo me acuerdo y hacía memoria con mi esposa
cuando nos citábamos en algún lugar. Y alguna vez yo la llegué a esperar 2 horas, literalmente 2 horas. Porque yo sabía que ella iba a llegar. Algo se le atravesó. Probablemente tuvo clase. Probablemente su mamá la castigó. Algo. Pero yo estaba ahí 2 horas esperando. Porque era mi primer amor. Hoy la puedo esperar más de 2 horas. Porque mi amor sigue estando con ella. Estoy hablando de mi amor eros. Porque mi amor va creciendo. Pero ¿qué hay de mi amor hacia Dios? ¿Qué hay de mi amor hacia Dios? El detalle es que venimos de una naturaleza, familia, sin ley. Venimos de una naturaleza sin ley. A mí no me gusta que me digan cómo gastar mi dinero. A mí no me gusta que me digan cómo educar a mis hijos. A mí no me gusta que me digan cómo vivir la vida. Hay canciones paganas, mundanas, que hablan acerca de que vive tu vida como quieras. De que haz de tu vida lo que tú quieras. Que vivas sin ley. Porque venimos de una naturaleza donde no nos gusta que nos gobiernen. Y esto, cuando venimos al cristianismo, nos lleva todo esto a vivir una anomía, una iniquidad. A vivir sin ley. ¿Sabía usted que ahora ya no nos mandamos nosotros solos? ¿Sabía usted que ahora Cristo es el que gobierna nuestra vida? ¿Sabía usted que si ahora estás buscando un empleo, tienes que pedirle la guianza al Espíritu Santo? Que si quieres hacer algo, necesitamos pedirle permiso primero a nuestro Dios de hacer algo. Es de tu voluntad, porque ya no vivimos nosotros. Ahora estamos regidos bajo la ley, bajo el orden de nuestro Dios. ¿Quieres salir de vacaciones? Tienes que preguntarle a Jesús, a Cristo, hey, ¿puedo salir? Quiero salir de casa, necesitamos, porque ya no vivimos nosotros. ¿Sabía usted que ahora ya no nos mandamos? Ahora Cristo es el que gobierna en nosotros. Cristo es el que gobierna en nosotros. Una vez se le dio una orden a un profeta llamado Jonás. Y Jonás no obedeció esa orden. Y quiso hacer lo que él quería, pero a finales de cuentas se cumplió lo que Dios le estaba mandando. Y él tuvo que obedecer. Una vez Pablo dijo, me propongo ir a tal ciudad. Pero dice la Biblia, el Espíritu le impidió a Pablo de ir a esa ciudad. Porque ya no nos gobernamos nosotros. Porque ahora nosotros ya no vivimos nosotros. Y muchas veces, mis amigos, muchas veces no se nos permite hacer algo en nuestra naturaleza. Más bien, quise decir, muchas veces no se nos permite hacer algo, pero en nuestra naturaleza nosotros lo hacemos, en nuestra iniquidad, en nuestra anomía, nosotros lo hacemos porque vivimos sin ley, y eso trae consecuencias. Y todo eso trae consecuencias. Muchas veces no te dirá Dios lo que tú quieres oír. Muchas veces Dios te dirá lo que necesitamos escuchar. Se lo vuelvo a repetir. Muchas veces queremos oír y queremos que Dios hable a nuestra vida. Queremos oír algo. Pero la mayoría de las veces Dios no te va a decir lo que tú y yo queremos oír. En muchas de las cosas, en muchas de las veces, Dios va a hablarte lo que necesitamos nosotros escuchar a nuestras vidas. Pero la verdad es que hemos dejado de vivir, bajito por favor, sin dirección de Dios en nuestras vidas. Has dejado de escuchar la voz de Dios. Te digo algo, más bajito, hijo, por favor. Te digo algo, Dios por eso puso pastores. No me estoy quejando, pero te estoy exhortando en amor. Y Dios puso pastores para guiar a su pueblo.
Y hay tanta gente que dice, es que Jehová es mi pastor y no necesito un pastor que me guíe. Dios te bendiga si piensas de esa manera. Pero Dios pone tantas veces que yo he recibido mensajes, y se lo digo delante de Dios, tantas veces que Dios pone en mi corazón, ora por esa persona y mándale ese mensaje. En esta semana Dios me movió a orar por algunas personas, y algunas personas ajenas a la congregación me mandaron mensajes y me dijeron, gracias pastor por dejarse usar por Dios, porque era la palabra que necesitaba justamente en este momento. Estaba yo tristeando, estaba yo deprimida, y fue la palabra que Dios le puso a usted en su boca. Porque la verdad, hemos dejado de vivir sin dirección de Dios. Has dejado de escuchar la voz de Dios a través de la boca de tu pastor. Si me consideras tu pastor y has dicho no, o has dejado simple y sencillamente de escuchar la voz de Dios a través de sus siervos, y dices, es que yo leo la palabra y Dios habla a través de la palabra. Sí, y no hay mayor palabra tan directa que es a través de la palabra de Dios, pero a veces hacemos oídos sordos también a la palabra de Dios. Termino con esto. Los síntomas de que el amor hacia Dios en ti se ha enfriado, no en otra persona, en mi persona. ¿Cuáles son los síntomas de que mi amor de Ángel Mendoza se ha enfriado? Usted diga su nombre, claro que sí. Eso es que está diciendo el pastor. Usted diga su nombre. Los síntomas de que el amor de Ángel Mendoza se ha enfriado es, número 1, que antes era un creyente que vivía en el fuego del amor de Dios, que vivía en la pasión del amor de Dios, que antes era voluntario en todas las actividades, y hoy solamente me conformo, en el mejor de los casos, en estar sentado escuchando palabras solamente. Antes vivíamos en el fuego. Antes, por eso Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios sabe que en ti hay un potencial tremendo. En ti, en tu persona, tienes un potencial tremendo, tienes un ministerio tremendo, y que ya no hay esa pasión por servir a Dios. Hoy todo se te dificulta. Hoy le das prioridad a otras situaciones ajenas, y ponemos 1001 pretextos. Es que mi trabajo, es que el otro. Cuando antes trabajábamos a prisa en lo material para poder tener esa oportunidad de servir a mi Dios. Antes eras un creyente que vivías en el fuego del amor de Dios, que el avivamiento que tenías, que el deseo que tenías era de estar en su casa. Eras voluntario, no hacía falta. El día de ayer me escribió un joven de la congregación de Trigo y Miel y me dijo, pastor, yo he entendido lo que usted necesite. Un joven, yo ni siquiera le dije nada, es más, tenía rato de no contactarme con él, y me dijo, yo he entendido que necesito servir a Dios en lo poquito, para que cuando Él me lleve a lo mucho yo ya esté capacitado. Muchísima razón tiene este joven. Necesitamos ser voluntarios. Y tantas veces que el pastor ha citado, ha dicho, ha hablado cuando teníamos una congregación, y puedo contarlos con los dedos de una mano, aquellos que verdaderamente servían a Dios. Y eso me habla de que su amor no se ha enfriado. Número 2, a mí me da mucho cuidado, o yo pongo mucha atención, o presto mucha atención a aquel creyente que solamente está viendo los errores de los demás.
Eso habla de que el amor tuyo se está enfriando. Yo presto mucho cuidado cuando esa persona solamente está viendo el error de los demás, incluso el error del mismo pastor. Eso no me gusta, aquello no me gusta, aquello no me parece, y tal vez todo lo que está en la iglesia probablemente le parezca mal. Ese es un síntoma de que la iniquidad, de que a consecuencia de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A consecuencia de mi iniquidad, mi amor hacia Dios se va a enfriar. Número 3, síntomas de que el amor hacia Dios se está enfriando. Cuando empiezan los comparativos con otras iglesias o con otros pastores. Cuando tú empiezas a comparar a tu iglesia, la iglesia donde tú estás sentado, sirviendo, y la empiezas a comparar con otra iglesia. Es que en aquella iglesia tienen mejor alabanza. Es que en aquella iglesia tienen mejor prédica o tienen mejor pastor. Cuando empieza a haber comparativos con otras iglesias, cuando empieza a haber comparativos con pastores, en algunas de las ocasiones probablemente las dirás, pero no siempre las vas a decir. Casi por lo regular y la mayoría de las veces solamente lo pensarás o se lo dirás a alguien de tu familia, pero nunca te acercarás al pastor y le dirás: pastor, yo siento que aquella iglesia no. Casi siempre te lo guardarás o lo pensarás. Y todo eso lo vas anidando en tu corazón, lo vas anidando en tu corazón, lo vas anidando en tu corazón. Aquella iglesia es más bonita, aquella iglesia es más grande, aquella iglesia tiene mejor alabanza, aquella iglesia el pastor predica mejor, aquella iglesia el pastor no pide tanto. Aquella iglesia, cuando en realidad todas las iglesias, familia, tienen problemas de gente que vive sin amor, o que el amor de esa gente se ha estado enfriando. Todas las iglesias, cuán grande veas a esa iglesia, todas esas iglesias. Mi papá, que es pastor de una iglesia de tamaño regular, dice: el día la gente anda buscando más bien una iglesia perfecta, pero no hay iglesias perfectas. Y ahí la iglesia anda de iglesia en iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta cuando no lo hay. Y si algún día llegas a encontrar la iglesia perfecta y llegas tú, esa iglesia deja de ser perfecta porque llegamos nosotros los imperfectos. Cuánta razón, cuánta sabiduría hay en ello. Número 4. Cuando ya dentro de la iglesia no nos parece nada bueno. Entiéndame, no es de la iglesia, no es el pastor, no es los hermanos, no son los servidores. Somos nosotros mismos, que nuestro amor se ha ido enfriando. ¿Sabe qué es algo así como en el matrimonio? Cuando en el matrimonio el amor se está enfriando, tú empiezas a poner la mirada en una mujer o en un hombre más guapo o más bonita. En lugar de que si tu esposo ya no está guapo o tu esposa ya no la ves más bien bonita, en lugar de que la cambies o te cambies, porque muchas veces actuamos nosotros como los inconversos. Bueno, es que el amor se acabó, pues me busco una más joven, me busco una más bonita, uno más guapo, uno más joven, uno con más dinero, porque aquí ya no hay nada. Así actúa la gente del mundo. Me divorcio y me busco a otro. En lugar de luchar, en lugar de
avivar el fuego, la llama del amor en tu matrimonio. En lugar de que tú como hombre, si ya no ves tan bonita a tu esposa, le digas, ¿sabes qué? Te voy a pagar, vete a hacer un corte de cabello, vete a un salón de belleza. Y en muchos cristianos pasa lo mismo. Prefieren dejar su iglesia porque ya la ven fea, porque ya no la ven con una buena palabra, porque ya no la ven con una buena adoración, porque ya no la ven y prefieren divorciarse de esa iglesia a luchar por tu iglesia. Cuando ya dentro de la iglesia ya no te parece nada bueno. Entiéndeme, no es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanos. Somos nosotros que hemos dejado de amar y que nuestro primer amor ha pasado y ya se ha enfriado nuestro primer amor. Jesús le dice a una iglesia llamada Éfeso en el libro de Revelaciones del Apocalipsis. Y le dice, pero solo tengo una cosa en contra tuya. Pero solo tengo una cosa. Que has dejado tu primer amor. Has dejado. Podemos nosotros seguir sirviendo, podemos seguir haciendo cosas, pero no como la primera vez que llegamos a los pies de Cristo, con ese amor, con esa pasión. Cuando no hay amor por las almas, cuando no hay amor por la obra de Dios, esto es algo muy serio, familia. Esto es algo muy, muy serio, familia. Muchos hacen como en el mundo, solamente se divorcian y se buscan. No luchan por su iglesia. No luchan por una vez más avivar el fuego. Casi por lo regular, todos, me incluyo, empezamos activos, empezamos fervientes, pero a poco la iniquidad, la maldad, el pecado. Pablo, que decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese mismo Pablo también dijo una vez, el pecado que habita, que mora en mí. Nos vamos enfriando a consecuencia de la iniquidad, a consecuencia de la maldad que hay en nosotros. Se va enfriando poco a poco. Hoy mucha gente se molesta, hoy mucha gente se ofende, hoy mucha gente, de verdad, cuando se acercan los pastores a aconsejar en amor, la gente se ofende, la gente se molesta, o simple y sencillamente viven sin ley. Puedes decir todo lo que tú quieras, pastor, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y qué serio es esto. Terminé. ¿Alguna de las personas que están en su primer amor o las personas que están en su primer amor no miden distancias? Acuérdese cuando estaba usted enamorado, enamorada, no medía distancias. No había carro, no tenía carro, y aún así usted se iba y la veía probablemente caminando. No, cuando usted está en su primer amor, no mide distancias. Ay, es que la iglesia ahora está tan lejos. Ahora tengo que ir hasta el centro, tengo que tomar. Mejor me buscaré una que está cerquita. Pero cuando estamos en nuestro primer amor, no medimos distancia. Y aún caminando, aún pagando taxis, aún así, estando en nuestro primer amor, aún así vamos y nos encontramos con nuestro amado. Estando en nuestro primer amor, no medimos cuánto amamos. ¿Cuánto amamos a esa persona? Y por encima de los hermanos, por encima de los cuñados, de las cuñadas, por encima del suegro, por encima de la suegra, hacíamos lo que fuera
por encontrarnos con nuestra amada, con nuestro amado. Porque no medíamos el amor. Cuando estamos en nuestro primer amor, no medimos cuánto damos. Y si hoy mides cuánto das, le voy a decir algo, esposa. A ti, esposa. Porque también puedes medir a tu esposo cuánto te ama, cuánto te da en lo económico, cuánto te da en los regalos. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que cada vez que yo tengo dinero, no de lo que me sobra, cada vez que tengo dinero, cada vez que le compro un detalle a mi esposa, y quisiera darle lo más, y yo se lo he dicho, quisiera darte todo lo que, comprarte una casa nueva, y ella me ha demostrado su amor también en dándome a mí. Le voy a confesar algo, me regaló un carro ella me regaló un carro, y le confieso algo, yo he entendido que cada vez que yo voy a la iglesia presencial, porque he estado yendo, en este mes he ido muchas veces a las reuniones, he entendido que yo no puedo ir a la iglesia sin llevarle algo a mi Dios. Tengo que reconocer que no ha habido mucha abundancia en mis bolsillos, pero le he dado todo lo que he tenido. Estoy hablando de economía. Puede cortar la transmisión si usted quiere, pero yo he entendido, porque bíblicamente Dios me ha dicho que no puedo presentarme con manos vacías. Tú no puedes presentarte si eres un novio sin un detalle, sin un chocolate, sin una rosa, sin una flor, sin algo. No puedes. Y si tienes ese amor, si hace cuánto tiempo tu esposo o tu esposa no te regala algo, un detallito, un chocolate. Mi esposa todavía me trae gorditas de harina que compra en su trabajo porque sabe que a su esposo le gustan las gorditas de harina. Y con ese pequeño detalle, yo le demuestro a mis hijos cuánto los amo. Cuando voy al Oxxo, les pregunto, ¿quieren algo? Claro que sí traigo dinero. ¿Quieren algo? Sí, quiero un chocolate, quiero unos rufles, quiero esto. Porque en esos pequeños detalles no mido o no medimos cuánto amamos a nuestro Dios. Y hay tanta gente que nada más se les habla acerca del dar, o cortan o envisto. Y no es para el pastor, es para la obra de nuestro Dios. Si amas a Dios como el primer día, tú quieres ver la iglesia florecer, quieres ver a tu iglesia crecer, quieres bendecir a tu iglesia, quieres bendecir a tus hermanos, quieres demostrarle a Dios cuánto lo amas. Dale de lo mucho, porque no es de lo poco. Había un canto que decía, si Dios te da porque si tú das un peso, el Señor te da dos. Y es un gran error, porque la Biblia no dice eso. Es antibíblico ese canto, porque si tú das un peso, el Señor dice la Biblia que te da 100 veces más. Demuéstrale a Dios cuánto le amas. Y sí, termino con esto. Demuéstrale cuánto le amas. Y probablemente muchos viven sin ley y dirán, yo hago lo que quiera, pastor. Solo lo escucho. Solamente es el consejo de parte de Dios.